Carlitos. Este, Estoy platicando con el antropólogo Julio Glauner Rosains. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuando estudiaste, Julio, ¿estaba en el periférico como lo está ahora? No, estaba en el museo, en la planta alta del Museo de Antropología en Chapultepec. Ah, qué bonito. Sí, era unas instalaciones muy padres. ¿En qué años Bueno, estudiaste por allá, Julio? fue la generación del 73 al 76. Ah, mira, Sí, somos del mismo año, del 73. Yo también soy generación 73, nada más que de la Facultad de Derecho. Algo más aburrido, Julio. tú estudiaste acá en Puebla, ¿no? No, en la UNAM, En la UNAM, ok. Ciudad Universitaria. Estaba leyendo sobre tu papá, una bonita Sí, semblanza que escribiste ahí en la página de la UAP. sí, Pues tu papá fue un rector por un corto periodo, pero creo yo muy intenso. así es. Platícame un poquito de tu papá, Julio. Sí, mira, él fue rector durante 77 días únicamente. Sí. Eh, digamos que había una papa caliente que nadie quería asumir y él se hizo responsable de encabezar ese movimiento de reforma universitaria Sí. en 61 para dar inicio, digamos, a una universidad de carácter científico, Ajá. porque hasta ese momento era, no directamente el clero, pero sí había un consejo de honor en lugar de un consejo universitario, que estaba conformado por gente muy conservadora, que impedía, digamos, la libertad de cátedra, la entrada a la universidad del pensamiento científico, y esto pues ya estaba haciendo mucho ruido entre los estudiantes y entre la comunidad académica. De manera que el movimiento del 61 tuvo como propósito fundamental el respeto a la Constitución, una educación laica, y aunque obviamente el clero reaccionó de manera muy desfavorable y difamatoria, acusando ese movimiento de un movimiento comunista. Se llegó a Mm. decir que mi padre recibía, que mi papá recibía oro de Rusia, imagínate. Unas barbaridades que se repitieron durante décadas, esporádicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía hace algunos años, varios, digamos 20, 25 años, todavía algunos de sus personajes de la ultraderecha o de la derecha seguía afirmando esto. Pues se sigue Pero, afirmando, Julio, en estos días, ¿no? ¿cómo, perdón? Se sigue afirmando que estamos bajo la amenaza comunista. Ándale, sí, esto es una obsesión que ha tenido la derecha siempre, con Sí, nuevos argumentos ahora. sí. Eh, pero bueno, en fin, lo que había en realidad era una reforma para modificar los planes de estudio. Bueno, imagínate tú que fue Juan Pablo II el que finalmente aceptó que la teoría de la evolución era una teoría válida. Entonces, en esa época, en el 61, era todavía un atentado a la fe, negar la versión bíblica del Génesis, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, esto provocó un conflicto, pero en realidad lo demuestran las fotografías y las notas periodísticas. La inmensa mayoría, pero inmensa mayoría de los universitarios apoyó este movimiento. La universidad tenía entonces, según recuerdo, 4,000 estudiantes, poco más de 4,000 estudiantes, y todos ellos estaban en la calle respaldando este movimiento que mi papá encabezó. Pues qué Junto orgullo. con, desde luego no estaba él solo, junto con estudiantes y con otros profesores o médicos, el doctor Ignacio Hermoso, por ejemplo, desde luego Joel Arriaga y Enrique Cabrera. No sé si en ese momento o la participación de ellos es más tardía, la verdad no tengo mucha claridad sobre eso, pero fue un conjunto
estudiantes y profesores liberales que encabezaron este movimiento. ¿Por qué duró tan poco? Leí que tu papá finalmente renunció a una rectoría de facto, así se maneja, ¿verdad? Así se le llamó rectoría de facto, porque fue elegido, digamos, por ovación, digamos así, Sí, o sea, por haber encabezado ese movimiento, pero el compromiso era que él le entregaría la rectoría a una comisión que llamaría a elecciones y a las cuales mi papá ya no se presentó porque pues, no tenía un interés político. Él estaba muy a gusto con sus clases, su consultorio y con nosotros. Fue un padre siempre muy cercano a la familia. eso habla muy bien de tu papá. Y supongo que esta filosofía liberal de tu papá, democrática, influyó en ti. Sí, desde luego. Mira, influyó en mí también mi hermana Julieta, era, no sé, 8 años mayor que yo. Sí, Eh, y el ambiente en general que había en la casa era un ambiente, las sobremesas eran prolongadas, siempre había invitados a comer y era una dinámica intelectual donde se hablaba de política, de libros, de literatura, de cine, en fin. Había una dinámica muy interesante. Entonces, todo esto influyó en mí y en mis hermanos, desde luego. Aunque mi papá nunca nos impuso seguir una línea, fíjate. ujú, Tuve una hermana, por ejemplo, que estuvo en el Colegio Central, en la preparatoria, de manera que él no se oponía cuando tú tenías una claridad sobre lo que querías hacer, cómo construir tu vida, tus opciones de joven o de adulto. Él siempre las respetó, siempre y cuando tú supieras, tuvieras claridad sobre tus objetivos, ¿no? claro. Entonces, tuve desde una hermana que murió en la guerrilla hasta una hermana muy linda, Clara, que vive todavía, que estudió en el Colegio Central y que hoy es tanatóloga. La guerrilla de los 70, Julio, tu La guerrilla hermana, de los 70, sí, sí. pues tienes una familia muy interesante, con una historia de vida muy interesante. ¿Y tu mamá, de apellido Rosáñez? Sí, fíjate que mi mamá era una persona muy sensible, muy... al final ella tuvo la razón en todas estas cuando se tomaban este tipo de decisiones radicales. Mi mamá siempre se opuso con ese sentido maternal de protección, de llevar las riendas de un hogar, aunque no era una ama de casa. Ella siempre tuvo una farmacia, una cafetería, fue una mujer emprendedora, Ujú, trabajadora, fue de las primeras mujeres que manejaron en la ciudad de Puebla, fíjate. ok. Los agentes de tránsito la conocían de repente, porque era raro ver a una mujer manejando en esos años, ¿no? Sí, sí. Eh, Todavía no, había pocos semáforos, en realidad en el centro estaban todavía subidos sobre los banquitos con una especie de pequeña sombrilla sobre el banco del agente de tránsito que dirigía el tráfico. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Sí, ella fue una mujer que solamente cursó hasta el tercero de primaria, fíjate. No Ajá, tuvo una educación escolar, pero fue una mujer interesada en la lectura, y esto le permitió trabajar como secretaria en el gobierno del estado. Tenía muy buena ortografía, buena letra, una mujer culta, autodidacta, digamos. correcto. Esta formación autodidacta, desde luego, se complementó cuando conoció a mi papá, que era un hombre de libros, un hombre de ciencia, y bueno, eh, yo la recuerdo, por ejemplo, practicando yoga. Estaba inscrita, llegaba un boletín de los Rosacruces, fíjate, a la casa, Ah, mira. un boletín de los Rosacruces que hasta la fecha no me ha quedado claro exactamente qué es el movimiento Rosacruz. Pero bueno, le llegaba a ella esto, este boletín. Ahora que lo comento, ahora que te lo estoy diciendo, voy a investigar exactamente en qué andaba.
Bueno, pues tu papá francmasón hasta donde entiendo, y tu mamá leyendo a los Rosacruces, pues muy interesante, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque fíjate que yo heredé la biblioteca de mi papá y en realidad, es decir, estaba el manifiesto del Partido Comunista, desde luego, Sí. una antología preparada por Antonio Labriola, un volumen grueso que todavía conservo, y alguna otra cosa de Lenin, el quehacer, en fin, pero no era propiamente su formación marxista, sino humanista. Ok. Él leía mucho a Ortega y Gasset, a Unamuno, a Giovanni Papini, eh, a Teilhard de Chardin. Su formación era más bien por ese lado, una formación humanista. Qué interesante. Pues, Julio, han pasado 60 años de ese movimiento por la autonomía y la laicidad de la Universidad Autónoma, ahora Autónoma de Puebla. ¿Cómo ves ahora la UAP? Pues mira, yo en realidad me he interesado poco por la universidad en sí misma. Es Sí, decir, cuando yo entré a trabajar a la escuela de medicina, fíjate, a un propedéutico. Esto fue en la década de los 70, habrá sido hacia finales de los 70, y había una materia que era Introducción a las Ciencias Sociales. En ese momento estaba la efervescencia marxista, yo tenía una formación marxista, cursé con Óscar del Barco un seminario del Capital, y bueno, la orientación marxista estaba prácticamente en toda la educación superior pública. Y entonces comencé a trabajar dando esta clase de introducción a las ciencias sociales. Eh, pero después, estando en el seminario del Capital con Óscar del Barco, él me invitó a incorporarme al Instituto de Ciencias, a lo que se conoció entonces como el Centro de Investigaciones Filosóficas. Eh, y ahí estuve prácticamente hasta hace pocos años antes de jubilarme. De manera que con un equipo de trabajo en el que tuvimos muy buena relación, una relación de amigos genuina, eh, eh, porque hay amigos que simulan ser amigos, ¿no? Y eso es muy común. sí, así es. Sí. Y esto era una relación muy estrecha, muy genuina. Publicamos una revista, una colección de filosofía. Entonces esto nos mantenía muy ocupados. Las personas que éramos antropólogos dentro de este grupo, que no eran exclusivamente de filósofos, hacíamos trabajo de campo también en la Sierra Norte, viajamos a la Sierra Tarahumara, a la Selva Lacandona, en fin. Entonces, yo le puse muy poca atención en realidad a los problemas universitarios, aunque la afiliación política que tuve desde el principio fue con Alfonso Vélez Pliego. O sea, me pareció que era un hombre que tenía una idea clara sobre la universidad, un proyecto interesante, y por ejemplo yo voté por él, aunque Óscar del Barco votó por otro candidato, pero nunca hubo esa interferencia, ¿viste? Nunca hubo línea, ¿no? En nuestro centro, en el sentido de votar como votaba el director, ni mucho menos. O sea, era algo que nos preocupaba realmente poco. Estábamos en seminarios de Heidegger, de Nietzsche, de Michel Foucault. Teníamos una actividad muy intensa como para desviarla en cosas que en realidad no nos parecían muy trascendentes, que digamos. Muy bien. Dices que estás ya jubilado, Sí, es decir, ya no estás activo en la Universidad Autónoma de Puebla. no. No te tocó ser colega de Beatriz Gutiérrez Müller, porque están en el mismo instituto, ¿cierto? Sí, sí, mira, a Beatriz yo la conocí en un programa. Ella era reportera de Sergio Mastretta, cuando Sergio tenía una estación de radio Ok. que después vendió, y en un programa que hicimos sobre el volcán, que el volcán estaba en esos años en erupción constante, y estaban
el alarma del sistema de protección civil y todo esto. Sí. Tuve una entrevista con él y ese día me iba a México a una manifestación en apoyo a la UNAM. No recuerdo ahora exactamente cuál era el de los tantos problemas que tuvo la UNAM, pero había una convocatoria a los universitarios en general a apoyar esta manifestación. Y entonces Sergio me dijo, pues vete con mis reporteros porque se van a ir a México en media hora. Y ahí conocí a Beatriz. Viajamos ¿Qué opinión te con... merece? ¿Cómo? ¿Qué opinión te merece? Pues mira, es una mujer muy inteligente, Sí, muy preparada. Yo tengo un poco de frío. sí, No sé está fría la cómo mañana. andes, pero aquí, Sí. a pesar de que estamos en Atlisco, está el clima muy frío. Una mujer muy inteligente, muy preparada, con muy buen humor, ingeniosa. Yo le tengo mucho aprecio. Fuimos buenos amigos desde que nos conocimos en aquel viaje. Obviamente por las ocupaciones que tiene ella ahora, no estamos en contacto frecuente, pero bueno, me dio mucho gusto proponerla al director, a Paco Vélez, como una candidata a entrar, a ingresar al instituto nuestro, al de Ciencias Sociales, y está trabajando allí. A mí me cae muy bien la señora, ¿eh? Me parece pues muy lamentable que los opositores a la presente administración federal le critiquen cosas, pues para mí muy sin importancia. Sí, Que si se viste de tal forma, que si esto, que si lo otro, cuando en realidad ella, pese a que dice que no es primera dama, bueno, siempre ser la esposa del presidente de la República claro, significa algo especial. sí. Y creo yo que pues ojalá y otras primeras damas se hubieran acercado un poquito a la personalidad que tiene doña Beatriz. Así es, porque ahí se había entronizado la frivolidad y desde décadas atrás, Así es. o bien eran mujeres silenciosas que eran una especie de florero acompañando al presidente, o frívolas, de una banalidad impresionante, ¿no? No, aquí tenemos realmente una académica, una mujer preparada, con muchas cualidades. Sí, Muy bien. Hasta donde yo sé, el papá de la señora Gutiérrez Müller tiene un restaurante por atrás de Office Depot, que está ahí en la curva del circuito. Creo que se llama no, Bacalar. No no sé si. sé, no sé, Carlos. ¿Bacalar se llama? Creo que se llama Bacalar. Ok, Eh, Emanuel Méndez Palma, un jefe mío que le gustaba la buena comida. sí. Siempre andábamos buscando restaurantes y caímos a ese restaurante Bacalar. Conocíamos al mesero que durante muchos años fue mesero del Chalingo en Cholula, don Rafa, famoso. Ok. Y él fue quien nos dijo, no, pues este restaurante es del papá de Gutiérrez Müller. Dice, aquí viene muy seguido López Obrador, cuando Ah, todavía mira. no era presidente. Ok. Es interesante, hay que buscarlo a ver qué día vamos a comer allí, Julio. Ándale, estaría bueno, sí. ¿Eh? Además evoca la laguna de Bacalar, que es tan hermosa. Sí, exactamente. Sí. Pues Julio, pasemos ahora a lo tuyo propiamente. Este, te jubilaste de la UAP, pero haces muchas cosas. ¿Qué estás haciendo, Julio? Pues muchas cosas. Mira, bueno, me jubilé en el 2008, en el 2018, perdón, en el Ok. 2018, después de 40 años de estar en la universidad. Y es una universidad en la que yo ya no me reconocía demasiado, con criterios empresariales,
una serie de un ambiente muy competitivo. Yo creo que no es propio, no es exclusivo de la universidad nuestra, estas características, sino la educación superior en general se impregnó de estos criterios empresariales competitivos, en fin. Se pusieron de a los que moda. yo, ¿verdad? Y ojalá haya un alto y una reconsideración de todos estos criterios que no me parecen adecuados en una comunidad académica. Entonces, te digo, me jubilé, me pareció que los 40 años era un buen número, bien redondeado. Y entonces, el problema que tuve es que me empezó a dar sueño, fíjate, después de comer, me empezó a entrar una modorra. Hacía una siesta, pero después de la siesta no estaba yo bien, vital para seguir leyendo o escribiendo. Y cuando me vino el ofrecimiento de crear una Secretaría de Cultura, de Arte y Cultura, así la nombramos en el municipio de San Andrés Cholula, donde yo vivo, en Tlaxcalancingo. Entonces acepté esta invitación y nos pusimos a trabajar con un grupo de jóvenes muy competentes, brillantes. Hicimos esa secretaría, hicimos un montón de cosas, eventos artísticos, exposiciones, conferencias. A la Casa de la Cultura le dimos vida, que era un edificio un poco desangelado, talleres de cerámica, de danza, de música, de náhuatl. En fin, estaba esto funcionando muy bien. De pronto un día me habla el gobernador. Yo pensé que era una broma. Suena mi celular y me dicen que me está buscando. Quiere hablar conmigo el gobernador Miguel Ángel Barbosa. Sí. Y contesto y me dice, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, ¿y tú cómo estás? Yo pensando que era un poco cotorreo, pero después me di cuenta que era efectivamente el gobernador. ¿Puedes venir a mi oficina porque quiero platicar contigo? Fui a su oficina y me propuso la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Y fue una invitación tan informal y tan cordial que acepté en ese momento. No dije, déjame pensarlo, ni nos vamos a hablar de tú, nos vamos a hablar de tú. Puedo formar mi equipo. Quisiera que algunas personas de Cholula me ayudaran, me apoyaran en esto, como tú quieras. Y así comencé a trabajar entonces a crear también la Secretaría de Cultura, que como recordarás estaba dependiendo de la Secretaría de Turismo. Sí. Esto fue una pésima jugada que se ha hecho en la cultura en Puebla. Someter, digamos, la Secretaría de Cultura a los intereses del turismo, que pueden coincidir en algunos aspectos, pero desde luego son campos completamente distintos. Claro. Entonces, en fin, estuve allí durante un año y esto pues me sirvió para que me despabilara completamente y el sueño se fuera para siempre. Esa modorra de la tarde, no el sueño, que no lo he perdido por suerte. Actualmente veo que estás también haciendo cosas dentro del campo cultural. Sí, mira, bueno, con los colegas del CUPREDER, del Centro Universitario para la Prevención de Desastres, que dirige Aurelio Fernández, ellos tienen un convenio, la universidad, pero específicamente el CUPREDER tiene un convenio con el CONACYT para hacer un trabajo de ordenamiento territorial en la península de Yucatán, en Campeche y en Yucatán. Y a mí me contrataron para hacer el trabajo antropológico, que tenía que ver justamente con la cosmovisión maya y el vínculo ritual entre estas comunidades agrícolas y la naturaleza, el medio ambiente. Entonces estuve haciendo trabajo de campo allí durante 3 meses, cuando una amiga muy querida, Ángela Arciniaga, me mandó un WhatsApp diciéndome, oye, ¿qué no vamos a hacer
algo para conmemorar los 100 años del estridentismo. Y le dije, pues claro que sí, espérame que regrese a Puebla y nos organizamos. Lo hicimos con Everardo Rivera, otro gran fotógrafo, y con Javier González, otro fotógrafo. Nos reunimos y nos pusimos a diseñar un plan que consistía en una exposición que actualmente está en la 2 Norte 1006, lo que se llama la Casa de las Culturas Contemporáneas del Instituto de Ciencias Sociales. Algunas conferencias. Hoy en la tarde tenemos una sesión de música contemporánea con Jorge Andrade, un compositor realmente talentoso. En fin, la exposición fue un éxito, Carlos. Hubo colaboración de pintores de la Ciudad de México, de la talla de Daniel Lezama y de Mauro Terán. Yo invito a que los consulten si no les suena el nombre, porque no tienen todavía... bueno, Daniel Lezama ya es un pintor muy conocido, ha tenido exposiciones internacionales, en fin. Hay obra de ellos en esta exposición, y también de pintores muy talentosos como Antonio Álvarez, como Arturo Elizondo, y de fotografía ni se diga. Es una exposición que vale mucho la pena. ¿Qué a tu juicio, Julio, le hace falta a los esfuerzos en el ámbito cultural del gobierno federal y de los gobiernos estatales? Mira, yo creo que ampliar un poco más el horizonte. Yo veo un alineamiento demasiado pronunciado al nacionalismo, que no está mal, pero no tiene por qué ser exclusivo. Justamente los estridentistas hace un siglo tenían la bandera del cosmopolitismo, para romper con esa actitud provinciana en la pintura, en la poesía, en la literatura. Desde luego que en México eso está ya rebasado en la actualidad, pero la política cultural oficial no se conforma, no acaba de asumir todavía la importancia de internacionalizarse, la importancia de abrirse en el arte, sobre todo en las artes plásticas, a otras expresiones que no sean las nacionales, ¿no? Y en Puebla eso está muy acentuado. Fíjate tú, bueno, yo lamento mucho que tengamos una prensa tan mediocre y tan corta de miras, con un horizonte tan estrecho. Porque cuando hicimos en el Museo Barroco una exposición de Mauro Terán, justamente, te voy a pasar un catálogo si es que no tuviste oportunidad de ver esa exposición, para que veas la talla de este pintor. Es un pintor neobarroco que tiene prácticamente en todos sus cuadros, entre los personajes que él pinta, hay seres mitológicos, históricos, intelectuales, pero siempre aparece un luchador. Entonces, como formando parte del simbolismo de su pintura. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer esta exposición y vamos a acompañarla con un performance de lucha libre en el estacionamiento del museo. Bueno, la prensa mediocre, te digo, desafortunadamente dirigida por personas que no les funciona muy bien la neurona, se me echaron, otra cosa, Julio. Sí, se me echaron encima diciendo que yo quería hacer una sucursal de la Arena Puebla allí, que se iban a vender semitas, una cantidad de... Además, si hubiéramos vendido semitas no hubiera estado nada mal, no veo por qué tienen un pleito con las semitas, ¿no? Pero es un periodismo por encargo y sé muy bien quién encargó estas cosas. No voy a mencionar sus nombres, pero pues es muy lamentable que hayan distorsionado y le hayan cerrado la puerta a
al público poblano que se prejuició con esto. Fíjate tú que la idea era no solamente acompañar con un performance la exposición, sino también mandarle la señal a la sociedad poblana de que a partir de la administración del actual gobierno y de mi administración en la Secretaría, el Museo Barroco terminaba de ser un museo elitista para convertirse en un museo de puertas abiertas hacia el público en general. Y qué mejor mensaje que un espectáculo de lucha libre performático, ¿no? Sin embargo, esto no se entendió así. Fíjate tú que vinieron un grupo de señoras poblanas, así, las típicas poblanas, que les tengo mucho aprecio, porque están muy conservadoras, porque se tomaron la molestia de mandarme un WhatsApp y de venir a la Secretaría para que yo les explicara cuál era el futuro del Museo Barroco. Okay. Invité a la directora del museo, Anaí Acevedo, les explicamos cuál era la intención y después me llevaban galletitas cada 15 días. Se entusiasmaron con la idea de que este museo tenía que convertirse en un centro de arte y cultura contemporánea. Sí. Es decir, yo creo que, y ahí vuelvo al provincianismo poblano, en la cultura. O sea, tenemos que ir más allá de la talavera y del chile en nogada. Digo, por favor. O sea, llevamos décadas, siglos enteros dándole vuelta a esto. Yo me asesoré con uno de los críticos de arte más importantes de México, que es Jorge Juanes. Es un filósofo que tiene una obra en estética muy importante, que va desde Leonardo da Vinci hasta Andy Warhol, ¿no? Me asesoré con él y él y Anaí presentaron un proyecto para convertir ese museo en un centro de arte y cultura contemporánea que iba a ser, potencialmente podría ser el más importante de América Latina. Yo no sé, en Brasil, desconozco en Brasil cómo anden en estos temas, pero desde luego que lo podíamos posicionar así, con el talento y los conocimientos de Jorge Juanes. Pero bueno, esto no se entendió, es un proyecto que se frustró desafortunadamente y espero que no se vuelva a la galletita de Santa Clara y ese criterio tan de bodegón, de un arte provinciano ya muy visto, ¿no? Este gobierno de la llamada 4T, Julio, digamos que es como un ave de tempestades, ¿no? Y hay sectores o parte de algunos sectores que emiten críticas muy fuertes. Por ejemplo, en el ámbito cultural, hay cierta parte de, digamos, de la gente que ha estado asociada al sector cultura, como también, por ejemplo, el sector de ciencia y tecnología, deportes. Sí, como que en estos tres sectores se aglutina un conjunto de gente que, perdón, que ha sido muy crítica de este gobierno. Pero digamos, hablando del sector al que tú, con el cual has cultivado mucho, el sector cultura, ¿a qué atribuyes de que algunos personajes muy reconocidos del sector cultura estén tan enojados? Pues yo creo que en buena medida porque les cerraron la llave. Había publicidad oficial en algunas revistas o en algunos medios de comunicación masivo y yo estoy de acuerdo con las decisiones que tomó López Obrador en ese sentido. Lo han acusado de atentar contra la libertad de expresión, en fin. Mira, no se puede opinar en términos generales. Yo sigo leyendo, por ejemplo, la revista Letras Libres, me sigue pareciendo una revista de cultura, de arte y cultura y de política ocasionalmente
muy importante. Y creo que hay que escuchar esas voces. Yo creo que a Enrique Krause no hay que dejar de escucharlo, porque no es ningún tonto. Las críticas que hace, aunque sean totalmente opuestas a lo que uno piensa políticamente, eh, hay que concederle, hay que escucharlo y hay que saber argumentar. Roger Bartra, por ejemplo, es un antropólogo de primera línea. Sé que ellos han criticado duramente al gobierno de Andrés Manuel. Yo no estoy de acuerdo con estas críticas, pero uno no puede actuar como una, no puede actuar fanáticamente, diciendo, bueno, ya no quiero escuchar. A Octavio Paz, la izquierda lo ha satanizado sin conocerlo, por Dios. No lo conocen, no lo han leído. Y le ponen un tache automático, ¿no? Esta actitud de cerrazón, de fanatismo, que es muy común en la izquierda también, pues me parece totalmente reprobable. Hay que argumentar con inteligencia, con argumentos bien sustentados, la posición de la izquierda. Bueno, no sé si escuchaste esta mañana en el noticiario de Carmen Aristegui, la mesa de análisis de hoy miércoles, No, no en la escuché. donde, bueno, Sí, pues hubo algo muy a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? sí, Entre otro tema, pues, se pusieron a discutir ahí si estábamos en un régimen democrático o en un régimen autocrático. Este, digo, está sí, bien que hay que tolerar, Julio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nada más que luego sí se les pasa la mano, ¿no? sí, Bueno, claro, es tu opción cambiarle de canal y sí, dejar de leer a Krause o a Aguilar Camín o lo que sea, cuando, este, por el hígado que les gana, empiezan a decir cosas que son absolutamente sí, fuera de del lugar. acuerdo. Sí, 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 se han pasado de lanzas, como se dice. Puesto. Y eso pasa mucho en los medios, efectivamente. Sí, Este, decías que en el ámbito cultural habría que pasar, habría que dejar el localismo para algo más. Pero sí, también creo yo, y no sé si estoy en lo correcto, Julio, este, la gente a veces no se entera de lo que se está haciendo en el ámbito cultural. Y esto porque contribuyen mucho los medios a, a no apoyar este tipo de cosas, ¿no? sí. Pero mira, Carlos, cuando hablo de superar ese localismo, me refiero sobre todo a las artes, no a las culturas en un sentido antropológico. Digamos, yo me propuse, y eso la otra cosa que lamento, no haber podido trabajarlo a fondo, y espero que Sergio Vergara lo pueda implementar, es las caravanas interculturales. O sea, eso fue una propuesta nuestra en el sentido de generar un diálogo de saberes, de Ujú. experiencias, tanto sociales como culturales como artísticas, entre el campo y la ciudad. De manera que pudiéramos tener eh, estas expresiones en los centros urbanos, en los museos, en los auditorios, eh, por ejemplo, el conocimiento de la medicina tradicional, Sí. las danzas, ¿no? La música, traerla a la ciudad, no en calidad de un espectáculo político o turístico, sino ¿qué es lo que generalmente se ha hecho? Es decir, lo que generalmente se ha hecho es folclorizar la cultura. Por ejemplo, la Guelaguetza en Oaxaca. La Guelaguetza en Oaxaca es absolutamente folclorizar la cultura, eh, no así el Atlixcáyotl en Puebla, que todavía está a salvo, porque aquí vienen los danzantes que danzan en sus pueblos. ujú. Los voladores son de San Miguel Sinacapan o de algún otro pueblo. Los moros y cristianos son de la región en la que tradicionalmente llevan a cabo estas festividades. Tiene todavía esa virtud del Atlixcáyotl. Los huehues. Los huehues,
los huehuentones están en las fiestas de muertos, en los barrios aquí en la ciudad de Puebla, en fin. Todo esto son expresiones genuinas y eso es lo que hay que alentar. Pero al mismo tiempo llevarles también al medio rural cuartetos de cámara, por ejemplo. Yo no veo por qué no se pueda tocar a Stravinsky o música de Paganini o de Mozart en Huehuetla o en cualquier otro lugar. De manera que propiciemos ese intercambio cultural entre pueblos originarios y pueblos campesinos y la sociedad urbana y los talentos urbanos. Porque vaya que sí hay talentos en los pueblos, ¿eh? Julio, fuiste secretario de Cultura en San Andrés Cholula y luego a nivel estatal. ¿Anteriormente había sido funcionario o servidor público? No. Ok. ¿Y qué sabor de boca te dejó ocupar estos dos cargos? Mira, es agridulce, digamos. Hubo un poco de todo, porque yo no estoy acostumbrado a tomar decisiones personales, unipersonales. Estoy acostumbrado, en la universidad siempre lo hicimos así, a tomar decisiones colegiadas, a consultar a la gente que elegí como colaboradores más cercanos. Pero esto se usa poco en la administración pública, según entiendo. Muy vertical. Según lo que pude ver, hay una verticalidad, un autoritarismo que a mí me parece repugnante, porque no escucha argumentos, no está abierto a nuevas propuestas o a propuestas diferentes, ¿no? Lo que yo intenté hacer en la Secretaría de Cultura, y lo hicimos bien durante un año, fue una propuesta maleable, digamos, que pudiera atender y recoger propuestas colectivas. Esto fue muy importante, para esto fue muy importante tener esas mesas ciudadanas. Fue un tino. Recibías retroalimentación de Exactamente. la gente. Y nuestra mesa estaba, mira, teníamos los martes 30, 40 personas o grupos de personas solicitando recursos, atención, espacios para presentar su trabajo, en fin. De hecho, nos vimos rebasados porque se había desatendido mucho a los ciudadanos en este sentido. Sí. Entonces, Fue por un lado, agridulce tu experiencia, Julio, pero digamos que de presentarse la oportunidad, no aquí en Puebla, o no sí. en estos años, ¿aceptarías nuevamente formar parte de un gobierno? Híjole, tendría que poner mucha atención con quién iba a colaborar. Okay. Porque fue aquí en Puebla, te digo, esta secretaría está muy viciada, es un ambiente muy tóxico. Hay mucha envidia, mucho resentimiento, mucha mala vibra. ¿No se trabaja a gusto así, Julio? No, en absoluto, no se puede trabajar así. Yo venía de un ambiente de colaboración, te digo, en la universidad, de un equipo formidable con el que hicimos nuestro trabajo siempre con un espíritu alegre, creativo, en fin. Y eso es muy difícil encontrarlo en este ambiente. Un ambiente envenenado, realmente complicado. Y esto que estás diciendo, Julio, nadie lo sabe sino hasta que lo padeces estando en las oficinas. Así es. La gente común y corriente no tiene la menor idea de lo que pasa al interior de las oficinas, ¿verdad? Sí. Ahora te puedo decir, adelante, Carlos, que no, en mi vida había trabajado tanto como ese año, ¿eh? O sea, el funcionario público que se toma en serio su trabajo está realmente en una dinámica
extrema, extrema. Sí. Sí. Pues bien, estoy leyendo aquí en una pequeña biografía tuya, que tienes varios libros. Uno de ellos me llama la atención por el cariño que le tengo al poblado. Veo que escribiste El paraíso barroco de Santa María Tonancintla. Sí, ¿Te refieres a la iglesia de sí, Tonancintla? sí, así es. Fíjate que hace muchos años, no sé cuántos, muchos, tal vez 25, 30 años, hicimos un viaje a Huautla, una colega, Ana María Ashwell y yo, y conocimos, y Hugo Vargas, el que fue director hasta hace poco de fomento editorial en la UAP, conocimos a un antropólogo tejano que estaba estudiando el poder, el vínculo entre los hongos sagrados y las prácticas políticas, un tema muy interesante y muy difundido en Cuautla la es el sierra. poblado de María Sabina. María Sabina, en Huautla de Jiménez. Para quienes no sepan, para que sepan. Exacto. Y cuando estuvimos de regreso, bueno, Gordon Wasson escribió en esa antología que preparé, eh, eh, escribió un capítulo sobre el niño descendente. Recordarás que hay un niño descendente en la iglesia de Tonancintla. Sí, Bueno, él lo asocia con una deidad prehispánica y con un incidente que tuvo con María Sabina, en fin. Llevamos a este amigo antropólogo, David, que conociera la iglesia. Eh, y yo creo que por primera vez la comencé a ver con mucho detenimiento y empecé a ver rostros deformes en las bóvedas laterales a la bóveda central. Y estaba leyendo en esa época a Sagún y la descripción que hacía de la gente que iba a habitar en el Tlalocan, que moría por enfermedades que se llaman de frío, que tienen que ver con parálisis faciales y una serie de padecimientos. Entonces, esto me interesó mucho y empecé a vincular los textos de Sagún con esta iglesia y con lo que decía Gordon Wasson y después lo que escribieron otros autores. Y terminó eso siendo una pequeña antología. Creo que está reunido todo lo que se ha escrito sobre el templo en México desde los años 40 o 50 hasta la fecha. Y fue un trabajo que me gustó mucho porque el símbolo de esta iglesia es una simbología polivalente que se presta para una lectura cristiana exclusivamente, pero también para ver en ese ámbito deidades y evocaciones del mundo prehispánico. claro. Tonantzin, finalmente, Exacto, la Virgen de Guadalupe, ¿no? sí. La Virgen En la María ciudad, claro. indigenizada, si se puede llamar así, Julio. Así, sí, así es. Aunque en Tonantzintla el sincretismo se da más bien entre Tonantzin o la Cihuacóatl, que es la mujer serpiente, la Sí. Cihuacóatl. Tonantzin es un nombre genérico, ¿no? Y en este caso, en la Virgen de la Inmaculada Concepción. No es con la guadalupana como con la... Ah, ok. Sí, Ah, mira, qué bueno, qué bueno sí. que me corriges. Este, por supuesto, estamos hablando de la arquitectura, de los simbolismos, de toda esa maravilla que está ahí al interior de la iglesia. Pero, ¿qué me dices de la manera en que opera la propia iglesia de Tonancintla? Yo no sabía que no tiene un párroco fijo, es decir, eh, eh, creo que la administración es del pueblo. Sí, así es. Es una iglesia que, bueno, fíjate que esto era un fenómeno muy común en el medio rural, ¿eh? Y a veces ha habido roces y conflictos con la iglesia como institución, con la Sí, jerarquía eclesiástica, con la exacto, arquidiócesis, sí, porque no se permite que la administración del templo
quede en manos de los mayordomos y de los fiscales. Justamente en un pueblo que está en las faldas del volcán, se llama San Pedro Benito Juárez, está ese conflicto en estos días. Una colega del Instituto de Antropología me pasó un informe, ella ha trabajado a fondo este tema y está eso candente en estos momentos. Un sacerdote que llegó a querer trasladar el archivo histórico de San Pedro Benito Juárez a otra población cercana por sus pistolas. Cuando tradicionalmente, fíjate que hay códices ahí, no son cualquier, no es cualquier documento. Sí, sí, sí. Hay mapas de distribución de linderos del territorio del municipio muy interesantes del siglo XVI, copias del siglo XVII y XVIII, que revisó un experto en esto, Luis Reyes García, y otros documentos históricos que por supuesto pertenecen a la nación, es decir, al Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Entonces, los custodios responsables de esto son los mayordomos y los fiscales, como en Tonantzintla. Entonces, esto ha creado ahora, en estos días, un desencuentro con la arquidiócesis y esperemos que se resuelva en favor de las comunidades. Porque finalmente la iglesia, Carlos, es la población misma, no es un edificio. Sí. La iglesia no es una construcción arquitectónica, es la comunidad. Y si tienes un sacerdote en conflicto con su comunidad, pues eso no es una iglesia. Fíjate que por el hecho de vivir en Cholula, entre las tres Cholulas hay muchas, muchas iglesias, ¿no? Así es. Y a mí me llama mucho la atención, la verdad, estos templos, porque te dicen mucho, Julio. Por ejemplo, este templo de Tonantzintla te dice una cosa y el de San Francisco Acatepec te dice otra. Así es. Es interesante, ¿no? Claro, pero fíjate que además están por todo México, aunque no son reconocidos como templos desafortunadamente, y esto ha creado muchos conflictos también, la naturaleza misma, porque Claro. digamos, la religiosidad mesoamericana es un culto a los fenómenos naturales, a lo que nosotros llamamos fenómenos naturales, ¿no? Es un mundo que está habitado por espíritus, espíritus que pueden ser tus interlocutores si tú sabes establecer ritualmente una comunicación con ellos. Entonces tú te encuentras aquí en el volcán, pero por todo México, ceremonias en templos como una cascada. Una cascada es un templo. Una cueva, la cueva de Alcaleca, aquí en el Estado de México, es un templo. El desierto de los Huicholes es un templo. Los nacimientos de agua. Todos estos son lugares de oración, de peregrinación, para pedir la lluvia, para pedir el bienestar comunitario, las relaciones armónicas, el bienestar material. Hay una preocupación permanente por los migrantes. Acuérdate que son millones de mexicanos que están del otro lado. Bueno, tienen en la religiosidad que tiene raíces mesoamericanas, siempre una petición de parte de sus familias de que estos hombres o mujeres que están en los Estados Unidos les vaya bien, que no se enfermen, etcétera. Es un vínculo que va más allá de las fronteras nacionales, este culto, y que desafortunadamente no está reconocido como un culto, ¿cómo te diré?, oficial por la Secretaría de Gobernación. Y esto ha creado muchos problemas, en el sentido de que cualquiera se siente con el derecho de ningunear estas tradiciones o de contaminar, por ejemplo, un nacimiento de agua o talar un cerro, pero que tiene un carácter sagrado, cerros en donde se va a pedir la lluvia o el bienestar a los pueblos. Julio, digamos que yo te propongo lo siguiente, ojalá Sí. lo aceptes.
digamos que esta entrevista hablamos un poquito De todo. de burocracia, de familia, que es muy interesante, por supuesto. Y me gustaría que en una segunda entrevista habláramos de estos aspectos que como antropólogo tú los platicas muy sabroso. Hablabas del volcán, veo que tienes también un libro sobre cosas que pasan en el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Así es. ¿Te parece bien que en fecha próxima hagamos otra plática enfocado más a este tipo de cosas? A la gente les gusta mucho escuchar a los antropólogos, porque a veces pasa uno por los pueblos, Julio, y no sabe uno ni por dónde está uno, ni por qué la arquitectura es como es, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿Te con mucho parece gusto, bien? Carlos. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, pues te agradezco mucho, Julio. Esta entrevista la voy a procesar y la voy a subir mañana a mi canal de YouTube. Ok. Y nos ponemos de acuerdo para una segunda charla. Claro que sí, Carlos. Gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias por aceptarme y estamos en contacto, Julio. Estamos en contacto. Que te vaya muy Nos vemos bien. pronto. Hasta Hasta luego. luego.